un niño de 6 años, observaba desde el umbral de la cocina. Sus pequeños puños estaban apretados con fuerza. Su madre, embarazada de 7 meses, estaba de rodillas en el suelo de mármol. Frente a ella, imponente y frío, se encontraba don Ricardo Balbuena, el dueño de la mansión. Con un gesto de desprecio, señalaba una mancha que solo él parecía ver. La humillación era su pasatiempo favorito, y Elena, su empleada, era su víctima predilecta. A Elena le costaba respirar. El peso de su vientre hacía que cada segundo en esa postura fuera una agonía. Soportaba el dolor físico y el frío del suelo, pero lo que realmente la rompía era la mirada de su hijo, Leo, clavada en su espalda. Ella había perdido a su marido hacía un año. Este trabajo era lo único que se interponía entre sus hijos y la calle. Por eso aguantaba las crueldades, los susurros venenosos y las tareas imposibles. Por ellos, era capaz de arrodillarse 1000 veces. Leo no comprendía por qué su madre tenía que limpiar un suelo ya impecable. Pero sí entendía la sonrisa torcida de aquel hombre. Veía el miedo en los ojos de su mamá y sentía como una rabia caliente y desconocida crecía en su pecho. La lujosa cocina quedó en un silencio denso. Don Ricardo disfrutaba del espectáculo, saboreando el poder que tenía sobre aquella mujer indefensa. Para él, ella no era más que un objeto. Elena creía que ya había tocado fondo, que no podía haber mayor humillación. No sabía que aquel instante era solo el principio. Lo que estaba a punto de suceder en esa casa cambiaría sus vidas para siempre. Cada mañana, Elena se levantaba antes de que saliera el sol. El dolor en su espalda era una constante, un recordatorio del peso que llevaba en su vientre y sobre sus hombros. Mientras se vestía en silencio, para no despertar a Leo, su única motivación era el rostro dormido de su hijo. Por él y por el bebé que estaba en camino, era capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Leo, a sus 6 años, ya entendía demasiado. La observaba desde la puerta de su habitación mientras ella se calzaba unos zapatos gastados. Se acercaba y le abrazaba las piernas con fuerza, un gesto silencioso que decía todo lo que no sabía expresar con palabras. Era su pequeño guardián, y Elena sentía que le estaba fallando al no poder protegerlo de la dureza del mundo. La mansión Balbuena se alzaba como una fortaleza de piedra fría. Al cruzar sus puertas, Elena sentía como el aire se volvía más pesado, como si la opulencia del lugar le robara el oxígeno. Cada día era una prueba de resistencia. Una batalla silenciosa contra el desprecio de don Ricardo, que parecía disfrutar viéndola luchar para realizar las tareas más sencillas. Aquel día, la encontró puliendo la plata. Él se acercó, tomó un tenedor y lo examinó bajo la luz con una mueca de asco. Sin decir una palabra, lo dejó caer al suelo, obligándola a agacharse con dificultad para recogerlo. Sus ojos fríos la siguieron en cada movimiento, saboreando su esfuerzo. Elena apretó la mandíbula, y no dijo nada. El silencio era su única armadura. Por las noches, cuando Leo ya dormía, Elena se sentaba junto a la ventana y soñaba con una vida diferente. Una casa pequeña con un jardín, un trabajo donde la trataran con respeto, una tarde en el parque viendo a sus hijos jugar. Eran sueños sencillos, pero en su realidad, parecían tan lejanos como las estrellas. A veces, una de las cocineras, una mujer mayor llamada Sofía, le dejaba un plato de comida caliente a escondidas. Esos pequeños gestos de humanidad eran como un ancla en medio de la tormenta. Le recordaban que no todo el mundo era como don Ricardo. Le daban la fuerza para aguantar un día más. Pero la crueldad de su jefe iba en aumento. Una tarde la obligó a limpiar los cristales más altos de la biblioteca, subida a una escalera inestable. Elena sintió un mareo terrible. Se aferró al marco de la ventana con el corazón desbocado, pensando en el bebé. Don Ricardo la observaba desde abajo, impaciente. Para él, su miedo era solo un inconveniente. Al volver a casa, el agotamiento era tan profundo que apenas podía cenar. Leo le trajo una manta y se acurrucó a su lado en el viejo sofá. Le leía en susurros un cuento de la escuela, cuidando de su madre como si fuera un adulto. Ella cerró los ojos, aferrándose a ese instante de paz. Pero sabía que era solo una tregua. Algo oscuro se estaba gestando en aquella mansión, lo sentía en el aire. La tensión crecía día a día, como una cuerda a punto de romperse.
Mientras Elena intentaba dormir, no sabía que miles de personas en otras partes del mundo también estaban despiertas. Comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Don Ricardo Balbuena entró como si el aire le perteneciera. Vestía un traje oscuro, impecable, que contrastaba con la humanidad agotada de Elena. Su mirada, fría y calculadora, recorrió la estancia hasta posarse en ella. El ambiente, antes tranquilo, se cargó de una electricidad pesada. Se sirvió un vaso de agua con calma deliberada. Se acercó a Elena, que estaba limpiando la encimera, y se detuvo a su lado. La observó durante un largo segundo, un depredador estudiando a su presa. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, dejó que el vaso resbalara de sus dedos. El cristal estalló contra el mármol en 1000 pedazos. El estruendo hizo que Elena diera un respingo. Su corazón se aceleró. Don Ricardo la miró sin expresión alguna. «Limpia esto», dijo con una voz carente de emoción. «No quiero ver ni un solo fragmento». Sus palabras eran una orden, no una petición. Para él, ella era parte del mobiliario. Elena miró el suelo. Los trozos de cristal brillaban como diamantes crueles. Luego miró su propio vientre. Arrodillarse era una tortura, un equilibrio precario que le provocaba un dolor agudo en la espalda. Pero la alternativa, el despido, era un abismo mucho más aterrador. Con un suspiro tembloroso, se agachó lentamente, apoyando una mano en la encimera para no perder el equilibrio. Sus rodillas tocaron el suelo frío. Don Ricardo no se movió, permaneció de pie junto a ella, una estatua de desprecio, observando cada uno de sus movimientos forzados. El silencio era un arma que él sabía usar a la perfección. Mientras recogía los cristales con cuidado, uno de los fragmentos más afilados le hizo un corte en el dedo. Una gota de sangre, roja y viva, cayó sobre el mármol blanco. Elena ahogó un pequeño gemido de dolor. Él ni se inmutó. Solo chasqueó la lengua con impaciencia, como si su torpeza le estuviera haciendo perder el tiempo. Desde el otro lado de la cocina, Sofía, la cocinera, lo vio todo. Sus manos, que amasaban pan, se detuvieron. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia impotente. Quería gritar, intervenir, pero el miedo la paralizaba. Ella también tenía una familia que alimentar. Sus ojos se encontraron con los de Elena en un instante de solidaridad silenciosa. Cuando Elena terminó, don Ricardo se inclinó hacia ella. Su aliento olía a café caro y a crueldad. «Que no se vuelva a repetir», susurró, su voz como el filo de un cuchillo. «Un error más, y te verás en la calle con ese bastardo que llevas dentro». La amenaza quedó flotando en el aire, venenosa y real. Se dio la vuelta y salió de la cocina con la misma elegancia con la que había entrado. Dejó a Elena sola, arrodillada sobre el suelo frío, con el dedo sangrando y el alma hecha pedazos. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del mármol. Se levantó con dificultad, apoyándose en la encimera. Miró sus manos temblorosas y supo que esto era solo el principio. Aquel hombre no se detendría. Disfrutaba viéndola sufrir, alimentándose de su miedo. Afuera la tarde caía, pintando el cielo de tonos anaranjados. Pero dentro de aquella mansión, una oscuridad mucho más profunda estaba empezando a extenderse. Elena no sabía cómo iba a sobrevivir a las semanas que le quedaban allí. Mientras tanto, en la pequeña habitación que compartía con su madre, Leo escuchaba el sonido de los coches lejanos, sentía la angustia de su madre incluso a distancia. Y en su pequeño corazón, la semilla del coraje comenzaba a germinar, esperando el momento adecuado para florecer. La sangre en su dedo se había secado, pero la herida en su alma seguía abierta. Cada vez que don Ricardo pasaba a su lado, Elena sentía un escalofrío, como si su sola presencia le robara el aire. La mansión, antes solo un lugar de trabajo, se había convertido en una jaula de oro y desprecio. Al día siguiente, la crueldad de don Ricardo encontró una nueva forma, más sutil y pública. Delante de otra empleada, tomó una bandeja de plata que Elena había pasado horas puliendo. La examinó con una mueca de asco y la dejó caer sobre la mesa con un ruido metálico. «Esto es inaceptable», dijo en voz alta. «Quiero que brille, ¿entiendes? O quizá este trabajo es demasiado para ti».
Elena bajó la cabeza, sintiendo sus mejillas arder de humillación. Volvió a pulir la plata, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. La otra empleada desvió la mirada, atrapada entre la pena y el miedo. Nadie se atrevía a desafiar al dueño de la casa. Cada noche Elena llegaba a su pequeño apartamento sintiendo que su cuerpo se iba a romper. El dolor de espalda era tan intenso que a veces le costaba respirar. Se sentaba en el viejo sofá y cerraba los ojos, pero la cara de don Ricardo aparecía en la oscuridad, sonriendo con malicia. Leo la observaba en silencio desde el marco de la puerta. Veía el cansancio en el rostro de su madre, las sombras oscuras bajo sus ojos. Sin decir nada, le traía un vaso de agua o le ponía una manta sobre las piernas. Eran pequeños gestos de un amor inmenso que le daban a Elena la fuerza para no rendirse. Una tarde mientras limpiaba el despacho, Elena escuchó a don Ricardo hablar por teléfono. Mencionó una importante cena de negocios que celebraría en la mansión en 2 días. Un nudo de angustia se formó en su estómago. Sabía que eso significaba más trabajo, más presión y más oportunidades para que él la humillara. Intentó resistir, a su manera. Al día siguiente, sintiendo un fuerte mareo, se atrevió a pedirle a Sofía, la cocinera, si podía descansar 5 minutos. Sofía asintió con compasión. Pero don Ricardo apareció de la nada. «¿Qué haces ahí sentada?», le espetó con frialdad. «Te pago por trabajar, no por holgazanear». El golpe de gracia llegó esa misma tarde. Mientras don Ricardo cruzaba el salón con su esposa, dejó caer su copa de vino tinto al suelo, justo a los pies de Elena. El líquido rojo se extendió por el mármol blanco como una herida abierta. «Oh, qué torpe soy», dijo él con falsa sorpresa. «Elena, limpia esto por favor». De rodillas, limpiando el vino que olía a victoria ajena, Elena se sintió completamente rota. Su vientre le pesaba, la espalda le ardía y cada fibra de su ser gritaba de injusticia. Levantó la vista y vio a don Ricardo observándola con una sonrisa casi imperceptible. Disfrutaba de su poder, de su sufrimiento, entonces lo vio. Su pequeño medallón de plata, un regalo de su difunto esposo, se había caído y yacía junto a la mancha de vino. El último símbolo de su felicidad pasada, ahora manchado por su presente miserable. En ese instante, sintió que había tocado fondo. Si te encuentras en una situación así, dale a me gusta y comenta qué harías. Se levantó con la poca dignidad que le quedaba, apretando el medallón en su puño. Sabía que no podía seguir así. Por ella, por su bebé, y sobre todo por Leo. Tenía que encontrar una salida, aunque pareciera imposible. Esa noche, mientras Elena abrazaba a Leo con una fuerza desesperada, no se dio cuenta de la mirada decidida en los ojos de su hijo. Ella sentía que la oscuridad la estaba devorando, pero no sabía que el pequeño guardián que dormía a su lado, ya tenía un plan. La noche de la cena de negocios se acercaba, y con ella, la tormenta. La noche de la cena de negocios, la mansión Balbuena era un hervidero de risas falsas y copas de champán. Elena se movía entre las sombras de la cocina, agotada, sintiendo cada patada de su bebé como un recordatorio de por qué aguantaba. El murmullo de los invitados importantes le llegaba amortiguado, un mundo ajeno al suyo. De repente don Ricardo entró en la cocina. La puerta se cerró tras él, cortando el sonido de la fiesta y creando un silencio denso y amenazador. Su rostro, que en el salón era todo sonrisas, ahora era una máscara de hielo. Sus ojos la recorrieron con desprecio antes de fijarse en una bandeja de cubiertos. «Falta un tenedor de plata», dijo, su voz era un susurro peligroso. «¿Dónde está?». No era una pregunta, era una acusación. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No, señor, yo no he cogido nada», balbuceó, con el corazón desbocado. Él se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo oler su cara colonia. «¿Crees que soy estúpido? Una ladrona embarazada». «Llamaré a la policía ahora mismo». La amenaza la golpeó como un puñetazo. Rota en lágrimas, Elena cayó de rodillas, suplicándole que no lo hiciera. Pero no estaban solos. Detrás de la puerta de la despensa, entreabierta, el pequeño Leo lo veía todo. El terror de su madre se clavó en su pecho como un cuchillo afilado. Vio el teléfono de Elena sobre la encimera, a solo unos pasos. Y en ese instante,
El miedo se transformó en una valentía feroz. Con un sigilo que no sabía que poseía, se deslizó hasta el teléfono. Sus pequeños dedos temblaban, pero su mente estaba clara. Deslizó el dedo por la pantalla, abrió la cámara y pulsó el botón rojo de grabar. El pequeño punto rojo parpadeó, capturando la escena. La lente del teléfono grabó la cruda verdad. La figura imponente de don Ricardo, su rostro deformado por la ira, y su madre, una figura rota en el suelo, suplicando entre sollozos. El audio capturó cada palabra cruel, cada amenaza, cada lamento. La tiranía de aquel hombre. Por fin tenía un testigo imparcial. Satisfecho con su tormento, don Ricardo se dio la vuelta. Limpia tus lágrimas y vuelve al trabajo. No quiero que mis invitados vean tu patética cara. Espetó antes de salir, dejando a Elena temblando en el suelo. Ella se quedó allí, creyendo que todo estaba perdido. Entonces la puerta de la despensa se abrió. Leo se acercó a ella, con el rostro serio y los ojos llenos de una determinación adulta. No dijo nada. Simplemente le tendió el teléfono. En la pantalla, se reproducía en silencio el vídeo de su propia humillación. Elena ahogó un grito. Vio la escena desde fuera por primera vez, y el horror dio paso a una extraña claridad. El monstruo ya no estaba solo en su cabeza, estaba allí, atrapado en ese pequeño aparato. La prueba era real. Dale a me gusta y comenta qué harías en esta situación. Miró a su hijo, a ese pequeño guardián que había arriesgado todo por ella. Y supo que ya no podía seguir siendo una víctima. La noche era joven, y en el salón, el hombre que acababa de destrozarla estaba a punto de dar un discurso sobre la ética. Con el teléfono de su madre en sus pequeñas manos, Leo sintió el peso de una justicia que los adultos no habían sabido impartir. Salió de la cocina, con el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor. En el gran salón, don Ricardo Balbuena estaba de pie, sonriente, con una copa en la mano, a punto de empezar su discurso sobre la integridad. El niño se movió con la invisibilidad que solo los niños poseen. Se deslizó hasta el moderno sistema de proyección, un amasijo de cables y luces que su mente infantil descifró con una lógica simple. Vio un cable suelto junto al portátil y una ranura en el teléfono de su madre que parecía hecha a medida. Con un pequeño clic, el mundo de don Ricardo quedó conectado a su fin. La pantalla gigante que dominaba la pared parpadeó. En lugar de un logotipo de empresa, una imagen temblorosa llenó el espacio. La voz furiosa de don Ricardo, amplificada por los altavoces, resonó en el salón. Las risas y los murmullos se extinguieron al instante, todos los rostros se giraron hacia la pantalla, confundidos. La escena era brutalmente clara. Allí estaba él, el gran filántropo, acorralando a una empleada embarazada. Sus insultos, sus amenazas, los sollozos desesperados de Elena. El vídeo, crudo y sin cortes, desnudaba al monstruo que se escondía tras el traje caro. La esposa de Ricardo, Isabel, se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de horror puro. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar. Nadie se movía, nadie respiraba. Los socios de negocios, los amigos, la élite de la ciudad, todos eran testigos de la verdad. Vieron a Elena de rodillas, una imagen que contrastaba dolorosamente con el discurso sobre ética que esperaban oír. La máscara de don Ricardo se hizo añicos en 1000 pedazos, blanco como el papel. Intentó reaccionar. Corrió hacia el proyector para arrancar el cable, pero ya era tarde. La imagen de su crueldad ya estaba grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Su pánico solo confirmó su culpabilidad. Atraída por el repentino silencio, Elena apareció en el umbral del salón. Vio su propia humillación proyectada en la pared, pero por primera vez, no sintió vergüenza. Vio a su hijo, de pie junto al proyector, mirándola con una valentía que la llenó de fuerza. En ese instante, supo que el miedo se había acabado. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro, pero la imagen permaneció en la retina de todos. Un socio se levantó de su silla, con el rostro contraído por el asco. Isabel, la esposa de Ricardo, no apartaba la vista de Elena, con lágrimas de vergüenza y arrepentimiento surcando su rostro. El imperio de don Ricardo Balbuena se derrumbó en el más absoluto de los silencios. El silencio que siguió al vídeo fue más atronador que cualquier grito.
Isabel, la esposa de don Ricardo, se levantó lentamente. Sus ojos, llenos de una mezcla de horror y vergüenza, no se apartaron de Elena. Cruzó el salón, ignorando a su marido paralizado, y se detuvo frente a ella. «Lo siento», susurró, y las dos palabras contenían el peso de años de ceguera. La abrazó con una sinceridad que rompió el último muro de Elena. Uno de los socios más importantes de Ricardo se aclaró la garganta, con el rostro endurecido por el asco. Cogió su maletín y se dirigió a la salida. «Nuestro acuerdo queda anulado, Valbuena», dijo con una voz gélida que sentenció el fin de una era. Los demás invitados lo siguieron en un éxodo silencioso, dejando a don Ricardo solo en medio de su salón, rodeado por los escombros de su reputación. Isabel se aseguró de que Elena nunca más tuviera que arrodillarse ante nadie. Le ofreció una compensación económica generosa, no como caridad, sino como un acto de justicia. No solo cubriría sus necesidades, sino que le daría la oportunidad de construir un futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar. El miedo que la había atenazado durante meses se disolvió. 2 años después, el sol entraba a raudales por la ventana de un apartamento luminoso y acogedor. El aire olía a bizcocho recién hecho. Elena, con una sonrisa serena, sostenía en brazos a una niña de casi 2 años llamada Sol. A su lado, Leo, ahora con 8 años, le leía un cuento a su hermana pequeña, exagerando las voces de los personajes. La risa de los niños era la única música en la casa. Con el dinero recibido, Elena había montado un pequeño negocio de catering desde casa. Su cocina, modesta pero llena de vida, era su reino. Era dueña de su tiempo, de su trabajo y, lo más importante, de su dignidad. El delantal que llevaba ahora no era un uniforme de servidumbre, sino el símbolo de su independencia. El teléfono sonó. Era Isabel. Tras el divorcio, las dos mujeres habían forjado una amistad inesperada, unidas por la experiencia que las había cambiado a ambas. Hablaban de sus hijos, de sus pequeños logros, de la vida. Isabel había encontrado su propia fuerza lejos de la sombra de Ricardo, dedicando su tiempo a una fundación que ayudaba a mujeres en situaciones vulnerables. A veces, por la noche, cuando sus hijos ya dormían, Elena miraba por la ventana y pensaba en aquella mansión. Ya no sentía dolor ni rabia, solo una lección aprendida. Comprendió que el verdadero poder no reside en el dinero ni en el estatus, sino en el coraje de defender lo que es justo, incluso cuando tu voz tiembla. La historia de Elena nos enseña que hasta el acto más pequeño de valentía, como el de un niño que se niega a mirar hacia otro lado, puede derribar los muros más altos de la injusticia. Si esta historia te ha conmovido, deja un corazón en los comentarios, y compártela para que su mensaje llegue más lejos. Elena se unió a sus hijos en el sofá y los rodeó con sus brazos. Leo levantó la vista del libro y le sonrió. Sol balbuceó algo parecido a mamá. En ese instante, rodeada de amor puro, Elena supo que lo tenía todo. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en una mansión sino en el abrazo de quienes amas.